Ahora les voy a contar de qué se trata esta hermosura de arbolito frutal nativo que tenemos enfrente. Estoy delante del siete capotes, cuyo nombre científico es Campomanesia guasumifolia, y es un arbolito frutal nativo, medicinal y melífero. El siete capotes es increíble, lo recomiendo. Este frutal nativo es muy completo. Ahora les voy a pasar a contar algunas de las características por las cuales considero este arbolito frutal nativo tan importante. Es uno de mis árboles preferidos. Antes de pasar a contarles las características por las cuales considero el siete capotes tan importante como arbolito frutal nativo, les pido que se queden, ya que al finalizar este video les voy a dejar otros videos interesantes acerca del siete capotes, como lo son un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de este arbolito frutal nativo, también las pruebas de sabor, que la temporada pasada me regaló el primer fruto, esta plantita que tenemos acá enfrente. La prueba de sabor fue increíble, muy exitosa, un fruto delicioso. Y luego también tenemos un video con la floración que es increíble, la floración se las recomiendo. Bueno, ahora sí, le voy a contar algunas de las características muy importantes del siete capotes como para recomendárselos, es increíble este frutal nativo. Una de las partes importantes del siete capotes es la parte medicinal. Este arbolito frutal nativo es utilizado desde tiempos ancestrales por la comunidad guaraní. Ellos utilizan todo el árbol completo como medicina. Madera, corteza, hojas, frutos, todo completo. Así que al finalizar este video les voy a dejar como regalo el video hablando sobre los beneficios para la salud de parte del siete capotes. Este arbolito además es muy ornamental. Sus hojas tienen una textura increíble. En un ratito les voy a mostrar más de cerca, haciendo zoom, cómo son sus hojas en detalle. Pero además sus flores son muy bonitas. Las flores del siete capotes son muy perfumadas. Quizás una de las más perfumadas que tenemos acá en la huerta, junto al guavillú. Es impresionante el aroma de las flores del siete capotes. Cuando hay muchas flores, a metros tenemos mucho perfume. Y si hay pocas flores y nos acercamos, hay un perfume increíble. Bueno, esas flores además atraen muchos polinizadores. Son muy melíferas las flores. Bueno, acá tenemos en época de floración muchos abejorros o mangangás y muchas abejas. Eso está bueno porque los polinizadores no deben faltar en una huerta de plantas comestibles. También les voy a regalar un video que acredita que esta planta es muy melífera. Un video con una cantidad de amigos visitantes, polinizadores increíble. Y algo muy importante del siete capotes son sus frutos. Los frutos son exquisitos, una delicia. Cualquiera que lo haya probado seguramente va a estar de acuerdo conmigo que esto es una delicia y pueden dar su testimonio libremente en las redes sociales que seguramente van a concordar conmigo. El fruto es magnífico, me encantó, lo probé esta última temporada que fue la primera que fructificó la plantita que tenemos enfrente. Hice el video con la prueba de sabor, así que se los voy a dejar al finalizar este. Como diría un amigo cuando me describió por primera vez el fruto del siete capotes, me dijo, es como esos chicles que tienen juguito adentro. Bueno, el fruto es una explosión de sabor, la pulpa es más blanda y jugosa que el exterior, entonces uno cuando lo come es una explosión de sabor y de varios matices increíble. Bueno, ahora les voy a mostrar más de cerca las hojas del siete capotes. Voy a hacer zoom y les voy a mostrar, miren qué textura que tienen estas hojas. Tienen relieve las hojas. Me encanta la textura que tiene, miren. Ahí se ve en detalle la hojita del siete capotes. Y del otro lado, del en vez también. Miren, las nervaduras. Y qué textura que tiene, ¿no? El siete capotes. En este momento, en esta época del año, en invierno, se están cayendo las hojas para que luego vengan las nuevas. Las nuevas van a venir con un verde increíble, un hermoso color y van a reemplazar a estas. Cambian las hojas, después se pone muy lindo el arbolito, muy verde las hojas nuevas son y luego vendrá la floración, así que estén atentos.
Miren, les quería mostrar esto. Acá ya se está preparando para el cambio de hoja. Miren, ahí ya se ven las nuevas. Vamos a hacer zoom ahí. No mucho más porque se pierde. Pero ahí no sé si llegan a notar. A ver ahí. Están las hojitas nuevas esperando que estas se caigan. Y bueno, ahí van a aparecer las hojas nuevas del 7 capote. En el 2019, el 7 capotes, junto a otro árbol frutal nativo que tenemos acá, ingresó en el Código Alimentario Argentino. Esto es muy importante, pero bueno, no mucha gente conoce al 7 capotes, así que desde acá estamos difundiéndolo. El nombre 7 capotes se le da debido a las 7 capas o 7 pieles que posee en su corteza. Bueno, ahora les voy a mostrar bien el 7 capotes. Tenemos dos 7 capotes acá. Resulta que yo probé hace años esta fruta y me pareció tan espectacular que cuando conseguí dos. A pesar que hay poco espacio acá en la huerta, le dediqué dos lugares al 7 capotes. Uno que está en tierra acá. Este está en tierra. Tiene una altura más o menos de 2 metros ya, miren. Qué hermoso que está este 7 capotes, que casi no ha perdido todavía hojas, pero ya empezaron a caer, y se están preparando las nuevas como les mostré recién. Si vamos por acá, les voy a mostrar otro que está en maceta. Este sí ya se está pelando casi todo para luego rebrotar. Este está en una maceta de 40 litros. Este nos regaló cualquier cantidad de flores la temporada pasada, pero no nos regaló fruto. Generalmente la primera vez que florece puede regalar algún fruto o no, pero la segunda, que va a ser esta temporada, la segunda floración, seguramente va a regalar algún fruto. Muy raro que no ocurra eso. Bueno, por acá este regaló menos flores, el que está en tierra, pero nos regaló dos frutos. Increíble, una delicia. Bueno, este año tengo planeado, si tenemos suerte y que nos regale más frutos ya, la segunda temporada generalmente ya regala más frutos, tengo planeado hacer un helado. Me encanta difundir los frutales nativos a través del helado porque el helado le gusta a todo el mundo. Así que bueno, espero poder tener esa suerte de poder hacer un helado de 7 capotes, lo que va a ser una maravilla, porque ya me imagino el sabor. El sabor del fruto es notable, muy increíble. Bueno, espero que les haya gustado este video, hablando un poquito en general, mostrando las características importantes del 7 capotes, como para recomendarlo. Este es un frutal que él mismo se difunde, se encarga, como casi la mayoría de los frutales nativos. Una vez que esté el fruto y si lo damos a probar, es muy difícil que no guste. Te enamora el fruto del 7 capote. Pero ponele que no te guste el fruto, que tengas un paladar distinto y que no te guste, que puede ocurrir. No a todos nos gusta todo. Este frutal lo podés tener también por otra parte importante, que es la floración. El perfume de las flores del 7 capotes, no va a haber nadie que no le guste. Increíble el perfume. Y bueno, tiene la otra particularidad, que es el que atrae muchos polinizadores. Eso es muy importante para tener una huerta de plantas comestibles. Se necesitan los polinizadores sí o sí, si no a veces en algunas plantas lo tenemos que polinizar nosotros a esas plantitas. Y bueno, los polinizadores lo hacen por nosotros, son unos trabajadores incansables. Y es lindo ver los polinizadores dando vuelta en estas plantitas. Así que bueno, más adelante les mostraré esa parte también, la parte de floración. Bueno, me voy a despedir por ahora, espero que les haya gustado este video hablando sobre el 7 capotes, llamado 7 cascas o 7 capotes en portugués, no, por los amigos brasileros. Su nombre científico es Campomanesia guasumifolia. Si me sale pronunciarlo, lo voy a pronunciar en guaraní, pero a mí no me sale porque es un idioma difícil para mí. Pero los amigos guaraníes a este frutal le llaman ñandú pisá. Bueno, seguramente me va a corregir algún amigo. Tenemos varios amigos guaraní o descendientes. Bueno, voy a despedir por ahora. Me voy a despedir con una hojita del 7 capotes. Miren lo que es esta preciosura y esta textura, que da ganas de tocarla por acá. Es este relieve rugoso increíble, y que además tiene muy buenos beneficios para la salud de esta hojita. La infusión es muy rica y muy beneficiosa.
Bueno, me voy a despedir por ahora. Si les gustó el video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal, eso les pido siempre porque nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos y que llegue a más gente. Y además, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.